Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva cápsula. Mi nombre es Andrea Neira y continuaremos en este camino hacia el aprendizaje junto a su profesor. En esta cápsula veremos las fracciones, su representación gráfica y su relación con los decimales y los porcentajes. ¿Conoces las fracciones? ¿Sabes cómo se pueden representar? Esta y otras preguntas las responderemos en esta cápsula. Comencemos. ¿Cuánto tiempo pasas conectado a Internet? Supongamos que estás conectado a Internet la siguiente cantidad de horas al día. 2 horas a Instagram, 1 hora a Facebook, 3 horas a TikTok y 2 horas a Twitter. ¿Qué fracción del tiempo que estuviste conectado dedicaste a cada una de las redes sociales? ¿Qué fracción del día estuviste conectado a Internet? ¿Y qué fracción del día estuviste conectado a Instagram? Estas preguntas las resolveremos al final de esta cápsula. Comenzando con fracción. Una fracción se compone de un numerador y de un denominador. Ambos son números enteros, pero el denominador es un entero distinto de 0. Se leen de la siguiente forma. Aquí tenemos 3 numerador, 4 denominador, se lee 3 cuartos. Tenemos un 5 numerador, 8 en el denominador, se lee 5 octavos. Las fracciones la podemos ver como parte de un todo, donde el numerador va a indicar cuántas partes se considerarán y el denominador el número de partes en que se dividirá la unidad o el todo. En la representación gráfica podemos ver esto. Por ejemplo, si tenemos un círculo y lo dividimos en 4 partes, que es lo que nos indica el denominador, vamos a ver cuántas consideraremos. En este caso 3, por ende el numerador sería 3. Lo que está en amarillo sería 3 cuartos y lo que está en blanco sería una parte de un total de 4, es decir, un cuarto. Vamos a dividir otro círculo en 8 partes iguales, es decir, el denominador va a ser 8 porque es en cuántas partes se divide el total. Si pintamos 5 de ellas, quiere decir que el numerador sería 5. Es decir, lo pintado correspondería a 5 octavos del total. Por otra parte, lo que nos queda en blanco serían 3 partes de un total de 8, es decir, 3 octavos. Y si ustedes se dan cuenta y suman 3 octavos más 5 octavos, les da el círculo completo. Dentro de las fracciones tenemos las fracciones propias, donde el numerador es más pequeño que el denominador, por ejemplo 5 séptimos, y las fracciones impropias, donde el numerador es mayor que el denominador, como 18 quintos. Dentro de las fracciones impropias, estas se pueden representar como un número mixto, es decir, una parte entera y una fracción propia. Por ejemplo, si tenemos 5 tercios, quiere decir que la unidad la vamos a dividir en 3 partes y vamos a considerar 5 de ellas. Ahí ya tenemos 3 partes consideradas, pero como son 5 nos faltan 2 partes. Es decir, otra unidad la dividimos en 3 partes y consideramos 2. Si contamos la cantidad de círculos, que está pintado, nos quedan 5 sectores. 1, 2, 3, 4, 5. Esto se puede escribir de otra forma. Tenemos una unidad o un entero más 2 tercios de este círculo. Y esto se escribe de la forma 1 entero, 2 tercios, lo que corresponde a nuestro número mixto. Existen las fracciones equivalentes, que son aquellas que representan el mismo valor, aunque su numerador y denominador son distintos. Por ejemplo, 1/2, 2 cuartos y 4 octavos son fracciones equivalentes. Sin embargo, los numeradores y denominadores representan distintos valores. ¿Pero por qué son equivalentes? Por ejemplo, tenemos que el rectángulo lo dividimos en 2 partes y consideramos una de ellas, por ende representa 1/2. O sea, lo amarillo es 1/2. Si lo hubiésemos dividido en 4 partes, para que nos hubiese quedado lo mismo pintado, hubiese correspondido a 2 cuartos. Es decir, 1/2 equivale a 2 cuartos. En cambio, si el rectángulo hubiésemos dividido en 8 partes, para que nos dé la misma parte pintada, tendríamos que haber considerado 4 partes de un total de 8. Por ende, estas 3 fracciones representan lo mismo, son fracciones equivalentes. Hay infinitas fracciones equivalentes entre sí, pero hay un caso que es particular,
que es cuando tenemos una fracción más simple. Es aquella que está compuesta por el numerador y denominador más pequeños posible. A esta fracción se le llama irreductible, ya que no se puede simplificar más. Dentro de la fracción que vimos recién, la fracción irreductible sería 1/2. Si tú escribes en tu calculadora una fracción, ella te entregará la fracción irreductible inmediatamente. Por ejemplo, si aquí escribimos 6 ABC 20 igual, nos dará 3 décimos, que esa es la fracción irreductible de 6/20. Lo podemos hacer también con otro tipo de calculadora, donde el símbolo de fracción es el que tenemos que nosotros apretar. Por ejemplo, apretamos el símbolo, escribimos la fracción 6/20, signo igual, y nos arroja la fracción irreductible 3 décimos. Podemos establecer una relación entre la fracción, el decimal y el porcentaje, ya que una fracción se puede representar mediante un número decimal y asociar a un porcentaje. Por ejemplo, si tenemos 3/4, ese 3/4 lo escribimos en la calculadora, 3ABC4 igual. Para transformarlo en decimal, apretamos el comando ABC y nos queda 0,75. Para pasarlo a porcentaje, multiplicamos por 100, quedándonos un 75%. Lo mismo hacemos con el otro tipo de calculadora. Primero, escribimos la fracción 3/4, igual el comando SD, que esto lo transforma en un decimal, y para pasarlo a porcentaje, multiplicamos por 100, igual, y nos queda un 75%. Hagamos este ejercicio. Vamos a completar la siguiente tabla. Supongamos que tenemos la fracción 10/16. La vamos a transformar a fracción irreductible, decimal y porcentaje. Primero escribimos 10/16 en nuestra calculadora, igual nos entrega la fracción irreductible 5/8. Apretamos ABC y tenemos 0,625, que es en decimal. Multiplicamos por 100 y nos da como un número mixto. Escribimos de nuevo ABC y obtendremos el porcentaje, que es un 62,5%. También esto lo podemos representar en forma gráfica. Un círculo lo dividimos en 8 partes, pintamos 5 de ellas y tenemos representado 5/8. Otro ejemplo es si tenemos el decimal 0,25. Escribimos el decimal 0,25 y lo multiplicamos por 100 para transformarlo en porcentaje, quedándonos un 25%. Vamos a volver a escribir nuestro decimal 0,25 para transformarlo a fracción. Escribimos igual y para transformarlo en fracción apretamos el comando ABC, quedándonos nuestra fracción irreductible, que equivale a una fracción. En representación gráfica tendríamos que un círculo dividirlo en 4 partes iguales, considerando solo una de ellas. Volviendo al problema inicial, si estás conectado a internet la siguiente cantidad de horas al día. Si ustedes se dan cuenta, en total sumamos 8 horas al día de conexión. Esto es importante tener en cuenta. Vamos a responder las preguntas del inicio. ¿Qué fracción del tiempo que estuviste conectado dedicaste a cada una de las redes sociales? Como ya dijimos, en total estuviste conectado 8 horas a internet en el día. Vamos a ver qué fracción del tiempo dedicaste a Instagram. ¿Cómo calculamos esto? Vamos en el numerador colocar el tiempo conectado a Instagram y en el denominador el tiempo total que estuviste conectado. Entonces, estuviste 2 horas conectado a Instagram de un total de 8 horas de conexión. Reducimos al máximo esta fracción, nos da un cuarto, lo cual corresponde a un 25%. Veamos ahora en Facebook. Estuviste conectado 1 hora a Facebook, y ese sería el tiempo conectado total, y en el denominador colocamos el tiempo de conexión total, que serían 8 horas, quedando o correspondiendo un 12,5%. En TikTok estuviste conectada 3 horas, de un total de 8 horas. Por lo tanto, eso si lo escribimos como porcentaje hubiese sido un 37,5%. Y finalmente en Twitter, estuviste conectada a Twitter 2 horas de un total de 8 horas de conexión,
lo que equivale a un cuarto, y en porcentaje un 25%. Esto lo podemos representar también gráficamente, donde en total estuviste conectada 8 horas, de las cuales 2 fueron para Instagram, 1 para Facebook, 3 para TikTok y 2 para Twitter. Continuando con las preguntas, ¿qué fracción del día estuviste conectado a Internet? Lo que tenemos que hacer es completar la siguiente fracción. Tiempo conectado a Internet sabemos que fueron 8 horas. Y nuestro denominador sería el total de horas del día, porque dice ¿qué fracción del día? Simplificando al máximo tenemos que es un tercio, lo cual ahí está representado gráficamente, que equivale a un 33,3%. Y finalmente, ¿qué fracción del día estuviste conectado a Instagram? Entonces, acá tenemos en el numerador el tiempo conectado a Instagram y en el denominador las horas totales del día, porque nos preguntan qué fracción del día. Por ende, serían 2 horas de un total de 24 horas que tiene un día, simplificando al máximo un 12avo, lo cual está representado gráficamente. Con esto hemos respondido nuestra pregunta inicial. En esta cápsula hemos visto las fracciones, su representación gráfica y su relación con los decimales y porcentajes, lo cual te ayudan en la resolución de situaciones y problemas. Te invito a que revises la plataforma ABA y sus recursos de aprendizaje, que también te ayudarán para resolver los problemas de tu guía. Hasta pronto.